Si alguien me confirma si me pueden escuchar ahí por el chat. Un saludo a todos por allá. Si me están escuchando, alguien que si me puede confirmar el audio. Gracias Daniel. Bueno, un saludo a todos. Bienvenidos a la clase número 2 del curso de manipulación y preparación de datos. Vamos a iniciar la clase. Nada más quería saludarlos. Voy a cerrar aquí un poco el video. Por ahí estamos viendo hoy a Martín. Martín, tu cámara está abierta por aquello. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Un poquito un tema ligeramente distinto a lo que vimos en la clase anterior, donde nos enfocamos un poquito en preparación de datos en R. Y vamos a explorar una herramienta bastante útil, que es el lenguaje SQL. Como siempre, pues si alguien tiene alguna consulta o comentario de la clase anterior, pues por favor ahí me pueden avisar, ya sea que abren el micrófono o bien escriben ahí por el chat. Veo que nos acompañan bastantes compañeros y compañeras. Por ahí veo a Alan, Daniel, Didier, está Jeremy, Marco, Martín. Martín creo que no tiene audio Martín aún, pero tiene el video puesto. Peggy, Xiomara y también Oldemar de Promidata. Denme un segundo para escribirle aquí a Martín. Bueno, entonces iniciemos. Los objetivos del día de hoy puntualmente van a ser conocer algunos conceptos generales alrededor de bases de datos y tablas y demás. Vamos a ver el detalle de la estructura básica del lenguaje SQL, esto como una herramienta pues para consultar bases de datos y hacer ciertas exploraciones de información. Y finalmente vamos a ver unos ejemplos. Por ahí se metió un ruido, un segundo. Ok, entonces vamos a ver básicamente esos tres grandes objetivos. Vamos a iniciar un poquito con la parte de conceptos, para que tengan pues un claro panorama de cuáles son las herramientas que estamos utilizando. Y después vamos a ver un poquito los ejemplos. Vamos a ver desde el punto de vista del motor, digamos, de la aplicación que gestiona las bases de datos, que usualmente se conoce como un DBMS, y también ver la herramienta que utilizamos para interactuar con esa aplicación que administra base de datos, que es el lenguaje SQL. Entonces vamos a ver conceptos de ese tipo. Vamos a iniciar un poquito con el concepto, pues, que ya supongo que todos estamos muy familiarizados, que es con bases de datos. Y aquí pues en la familia tengo algunas descripciones o definiciones, algunas muy simples. Uno puede decir, por ejemplo, que una base de datos es simplemente un lugar, ¿verdad?, donde se almacenan datos. Y junto con ese almacenamiento de datos, también uno puede, esa parte es importante, almacenar las relaciones entre conjuntos de datos. Es decir, por ejemplo, cómo se relacionan tablas entre sí. Ahora lo vamos a ver. También uno podría decir que una base de datos es un conjunto de archivos que sirve para almacenar esos datos. Entonces, al fin de cuentas, eso es como una mezcla de conceptos, ¿verdad? Es dónde se almacena la información, que desde el punto de vista físico, cómo se almacena la información, y cómo están relacionadas las tablas, que ahora vamos a ver el concepto en detalle, cómo se relacionan entre sí. Uno debe también mencionar que hay dos características que las describen las bases de datos. Una es una organización lógica para administrar los datos, y otra es una física para administrar los archivos, que son cosas distintas, ¿verdad? Esta que dice lógica es un poquito, va de la mano con esa parte de cómo se relacionan los objetos dentro de esa base de datos, como pueden ser tablas, y esa parte física es más de cómo se almacenan los archivos, ¿verdad?, en un dispositivo de almacenamiento que puede ser un disco duro. Y eso tiene implicaciones desde el punto de vista de rendimiento, de consulta, rapidez y tipo de cosas, ¿no?, particionamiento y demás.
importante de una base de datos, ¿verdad? Es que para poder interactuar con ella, básicamente uno lo hace por medio de lo que mencionaba, una aplicación que las administra, que es un administrador de base de datos, y un lenguaje con el cual nos permite comunicarnos, ¿verdad? Como si fuera cualquier ente sobre el cual vamos a tener alguna comunicación. Entonces tenemos un lenguaje y un administrador que nos permite interactuar con esa base de datos. En el curso, bueno, la otra clase, las siguientes clases, básicamente vamos a hacer uso de una base de datos relacional, que es como lo usual o lo más tradicional. No obstante, hay otros tipos de bases de datos, por ejemplo, no relacionales, donde la información no está estructurada de cierta forma, pero no vamos a detallarlo, al menos en este curso, no es en el alcance de este curso. Por ejemplo, qué sé yo, un MongoDB o un HBase, pero básicamente vamos a ver una base de datos relacional para aquellos que tengan algún conocimiento un poquito más detallado de esto. Y tampoco vamos a hablar, por ejemplo, de sistemas de archivos como Hadoop y demás, que no están tampoco en el alcance de este particular en este curso. Hablemos un poquito entonces de ese administrador de base de datos, que esa parte es importante separar el concepto de base de datos del administrador de base de datos. Y aquí hay un diagramilla, tal vez no se ve muy bien, donde está la base de datos como tal, que lo pueden ver como ese repositorio de archivos que al fin de cuentas tiene información y tiene, por así decirlo, las relaciones entre esa información. Y después hay aplicaciones que pueden ser el software o por ejemplo, uno tratando de acceder a esa base de datos. Y lo que está aquí en el medio es el administrador de base de datos, que no es más que un software, ¿no?, que permite pues interactuar con esa base de datos. Aquí tengo un ruido, no sé si alguien tiene algún comentario o si no, les ruego cerrar ahí los micrófonos. Entonces les decía que aquí el administrador de base de datos, DBMS, básicamente por las siglas en inglés que dice Database Management System, es eso, ¿verdad? Es un software o una aplicación que permite esa interacción. Okay, entonces hay varios, ¿verdad? Hay muchos. Por ejemplo, uno tiene los más famosos, muy conocidos, como la parte de Oracle, el SQL Server, Teradata, Postgres, la parte de DB2 o DB2. Vamos a ver también básicamente en este curso MySQL. Hay otros como SQLite o SQLite. Inclusive uno puede pensar como Excel, inclusive como un administrador de base de datos, si uno tiene el concepto de tablas como hojas dentro de un workbook, ¿verdad? Entonces uno puede llegar a ese nivel, digamos, de definición. Por aquí tengo una consulta. Sí, eso es lo que básicamente me hace una consulta, si Excel se ve como un administrador de base de datos. Uno podría verlo así, ¿verdad? En la realidad, pues no se considera, ¿verdad?, como un administrador de base de datos. No obstante, pues tiene ciertos conceptos, ¿verdad, Fernando? Como por ejemplo, pues uno puede almacenar información, puede simular tablas como hojas dentro de un workbook. Al final de cuentas, eso está almacenado en una, ¿cómo se llama?, pues un archivo físico, y uno, por así decirlo, podría simular ciertas relaciones entre hojas con llaves y demás. Entonces digamos como que tiene ciertos conceptos, pero desde el punto de vista formal, pues uno no lo considera formalmente como administrador de base de datos, aunque digamos las funciones, a eso es lo que me refería acá, pues son bastante similares, ¿verdad? Entonces uno puede, con gusto, uno puede, digamos, hacer esa similitud, esa comparación. Aquí no puse nada de Big Data de nuevo, ¿verdad?, que tiene mucho auge, como Hive y demás, pero el concepto es equivalente. Entonces eso era un poquito sobre administrador de base de datos. Puntualmente les mencionaba que hay hay bases de datos donde uno tiene que tener cierta estructura, otras no. Puntualmente vamos a trabajar con MySQL, que es un administrador de bases de datos relacionales, es lo que tengo aquí resaltado, bases de datos relacionales, y básicamente, bueno, se conocen como RDBMS, que es básicamente un administrador de datos para bases de datos relacionales, y lo que siguen esos administradores de bases de datos es pues ciertos modelos de datos, donde uno tiene la información estructurada de cierta forma, y se basa un poco en la parte de teoría de conjuntos y lógica de predicados, y al final de cuentas lo vamos a ver como tablas y filas y columnas. Entonces nos vamos a enfocar en bases de datos y administradores de bases de datos relacionales.
los que están interesados en otros tipos de bases de datos, pues ahí le puedo pasar alguna referencia. Les mencionaba, por ejemplo, MongoDB o HBase, que son, pues, ¿cómo se llama? Otro tipo de administrador de bases de datos para información no estructurada. O sea, no son tablas, por así decirlo. ¿Okay? Bueno, les mencionaba un poquito el modelo relacional, que es sobre el cual se fundamentan esos motores de bases de datos relacionales, valga la redundancia. Y básicamente lo que trata de explicar ese modelo en la base de datos es de una forma que sea fácil para el usuario poder interactuar con las entidades que están almacenadas en la base de datos, que al fin de cuentas van a ser tablas. ¿Okay? Entonces la idea es cómo estructurar la información para que las relaciones tengan un poquito de sentido y el usuario pueda interactuar con ella. El modelo relacional, aquí puse un poquito, tiene varias características básicas que lo describen. Voy a mostrar primero esta, que son las relaciones o entidades, básicamente la tabla. Ahora vamos a ver el concepto en detalle, que es donde se almacena la información. El concepto de tupla y atributo, que son componentes de una tabla, o sea, de una relación, que va a estar definido por las filas y columnas de una tabla. Y adicionalmente agregué la parte de ciertas descripciones sobre esos atributos, como por ejemplo llaves para definir relaciones entre tablas, y también dominios de datos específicamente para definir ciertos limitantes o tipos de datos almacenados en los atributos. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle algunos de estos conceptos. Voy a saltarme esto. Veamos el concepto de tabla como tal. Una tabla, pues, creo que es un concepto pues, fácil de entender, y lo pueden ver como eso, como por ejemplo una hoja en Excel, donde yo tengo pues filas y columnas, ¿verdad? Entonces básicamente una tabla se compone por eso, ¿verdad? Un conjunto de filas y columnas, donde cada fila, ahora vamos a ver un poquito en detalle, cada fila lo que hace es describir un objeto específico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo atributos o yo quiero almacenar información de un cliente, yo puedo tener toda la información en una sola fila, ¿okay? Eso me refiero a que cada fila es una instancia del objeto de estudio, y en este caso cada columna va a tener los atributos que describen a ese cliente. Entonces aquí por ejemplo puse que cada fila pertenece a un dominio de datos, es decir, cada columna, ¿verdad? Por ejemplo acá tengo en este ejemplito que tengo una tabla que es empleados o employees, cada fila es un empleado, en inglés employee, y cada columna es un atributo de ese empleado. Por ejemplo acá está el nombre, el apellido, y lo que me refiero acá en que cada columna pertenece a un dominio de datos es que todos los elementos de esta columna debería ser del mismo tipo. O sea, por ejemplo, si son nombres, pues acá tienen que haber siempre nombres. No es que aquí para una fila va a ser el nombre y en otra fila va a ser la dirección y en otra fila el teléfono, no, sino que para todos es el nombre. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá está la fecha de nacimiento, entonces esta columna debe tener únicamente fechas. Para quien hace una consulta, si una tabla tiene que ser tidy. No, realmente no, o sea, por definición no tiene que, o sea, no es necesario que sea tidy. El concepto que vimos en la clase anterior, realmente no es un requisito. De nuevo, para R, la idea es, o la funcionalidad que tiene el lenguaje es precisamente explotar esas características tidy de los datos, pero desde el punto de vista de una base de datos relacional, no se fuerza ese concepto, aunque digamos que los conceptos se aplican, es decir, usualmente una fila tiene únicamente un objeto de estudio, que es algo similar a lo que teníamos en tidy, que cada columna pertenezca a un dominio de datos, lo cual puede ser, digamos, tidy, pero nada más, ¿verdad? Por ejemplo, acá uno puede tener una columna que se diga como llave, y acá un valor, tal y como vimos algunos ejemplos de no tidy, y eso está, digamos, bien desde el punto de vista de una tabla. Y de hecho es muy usual a veces, ¿okay? A veces es muy usual tener esas estructuras, ¿okay? Entonces las filas, ¿verdad? Están acá, ¿verdad? Horizontales, y las columnas pues acá verticales, ¿okay? Andemos un poquito más en los conceptos. Por cierto, solamente una tabla ronda sobre un concepto específico. Por ejemplo, esta tabla es de empleados. Entonces uno quisiera, ¿verdad?, que cada fila corresponda únicamente a empleados. Por ejemplo, si yo tengo en mi información yo quiero almacenar empleados y productos, pues usualmente uno no tiene en una tabla, en la misma tabla, ¿verdad?, esa información revuelta, al menos en una estructura relacional. ¿Ok?
Tal vez en una multidimensional uno mezcla ciertas cosas, pero en una relacional típica no. Okay. Veamos un poquito de columnas. Y la columna, nada más para resaltar un poquito, pues es básicamente esa entidad vertical, ¿verdad? Que está en la tabla y que contiene información acá, es importante, específica a un campo particular, como por ejemplo la edad. Entonces una columna de edad que únicamente tiene edades. ¿Okay? Una parte importante asociada en este caso con bases de datos y asociada a una columna es el tipo de dato sobre el cual uno va a trabajar en esa columna. Es decir, cada una columna únicamente puede tener un tipo de dato asociado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la edad almacenada, pues lo que tengo es un tipo de dato, tipo de data. ¿Okay? Si tengo la fecha de nacimiento, en una columna, ese tipo de dato va a ser fecha y obviamente todos los valores en esa columna van a ser fechas. Si yo tengo, por ejemplo, un nombre, el tipo de dato en esa columna va a ser, por ejemplo, caracteres o un string, y todos los valores van a ser de ese tipo. ¿Okay? Dentro de las propiedades que uno puede asociar con una columna, además del tipo, uno puede definir un concepto ya de primaria, y esta parte es importante en tablas relacionales y es para identificar de una forma única cada registro de una fila. Por ejemplo, si tengo una tabla de empleados o de personas, yo podría tener una llave primaria, o sea, es una columna que tenga algún identificador del cliente. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos algo que se llama la cédula, que es como el documento de identidad. Entonces, cada persona tiene obviamente un número único y uno puede ponerlo como llave primaria, por ejemplo. A fin de cuentas, es una columna que pueda identificar de forma única cada fila. Si la columna tiene valores numéricos, como por ejemplo, qué sé yo, montos de un crédito, tiempo de una llamada, el monto asegurado, etc., pues sobre esos valores numéricos uno puede hacer ciertos cálculos, y ahora los vamos a ver. Igual si almacena fechas, pues obviamente las operaciones van a estar, digamos, restringidas por ese tipo de datos. Entonces uno puede obviamente hacer diferencias de fechas, cuántos días han pasado, o puede sacar, por ejemplo, una parte de la fecha, el año, el mes, etc. Si almacena textos, obviamente las funciones van a ser distintas. Que si uno puede concatenar textos, puede hacer búsquedas sobre esos textos, puede hacer reemplazos. Y también un concepto que no vamos a mencionar mucho, pero que es importante, es que uno puede definir que una columna permita valores nulos, ¿okay? Es decir, ningún valor. Puede ser que para un individuo en particular, por ejemplo, que si yo no se tenga la edad, entonces en vez de poner un 0, que estaría incorrecto, uno puede definir como un valor vacío, por así decirlo, que es el nulo. ¿Okay? Un valor vacío, en el caso de strings, de algo como caracteres, un valor vacío, o sea, una cadena de caracteres sin ningún carácter es distinto a nulo. Nulo es básicamente ausencia de información, no hay nada ahí. ¿Okay? Y uno puede definir eso, uno puede definir que la columna acepte o no acepte nulos. Okay, si tiene alguna consulta, por favor, pues me avisan. El otro concepto importante es filas o registros, que ya mencionamos un poquito. Entonces, pues la idea es que cada fila pues tenga la información de un individuo, un objeto de estudio, que yo quiero pues almacenar en esa tabla. Y pues a diferencia de una columna que básicamente lo define un único tipo de dato, ¿verdad? Y está centrado pues en una columna, para la redundancia, específica, pues una fila va a estar conformada por todas las columnas, ¿verdad? De la tabla. Y a diferencia de las columnas, que usualmente uno tiene un número fijo o finito, o no tan cambiante al menos, de columnas en una tabla, las filas sí van cambiando, o sea, se van acumulando. Por ejemplo, de nuevo el ejemplo de esta tabla de empleados, en donde yo defino a priori pues un número de columnas finito. Por ejemplo, aquí tengo 4 columnas, qué sé yo, pero conforme yo voy agregando más empleados, etcétera, pues obviamente voy aumentando filas y filas y filas, ¿ok? Entonces es usual que la cantidad de filas aumente, no así la cantidad de columnas, ¿ok? Al menos lo usual. Aquí nada más quería ejemplificar eso, ¿verdad? Acá tengo pues en esta tableta que está aquí abajo varios individuos, ¿verdad? En este caso clientes con cierta información, el nombre, apellido, teléfonos, direcciones. Entonces cada fila corresponde a un cliente. Y acá lo que tengo, por así decirlo, lo que se conoce como
como la metadata o básicamente la definición de la tabla, que es la lista de las columnas, ¿verdad? Con el nombre y el tipo de dato. ¿Okay? Ahora vamos a ver algunas cosillas con tipos de datos. Entonces, por ejemplo, este que dice el número del cliente, el número de cliente es una columna tipo numérica, en este caso entera. Y estos colorcillos, en este caso particular que están acá, definen ciertos atributos, como por ejemplo que que es la llave primaria, por ejemplo. ¿Okay? Y estos son, por ejemplo, columnas de tipo carácter o textos, por así decirlo, con un tamaño definido. Aquí de 50, aquí de 15, por ejemplo. ¿Okay? Esto era una tabla, ¿verdad? Y aquí es un ejemplo de un modelo relacional típico. Entonces yo tengo un conjunto de tablas y relaciones entre sí. Entonces cada línea que está acá entre dos tablas, pues define alguna relación. Entonces, por ejemplo, acá tengo, veamos específicamente, qué sé yo, esta. ¿Okay? Esta relación que está de líneas de producto y productos. ¿Okay? Entonces aquí está la tabla de productos. Aquí únicamente tiene como la estructura de la tabla, ¿verdad? No los valores de cada fila, ¿verdad? Nada más la estructura. Entonces, columnas y tipos de datos de la tabla de productos. Y acá está una tabla que se llama línea de producto, que es como una familia de los productos. Y acá lo que dice es que hay una relación. ¿Okay? Hay una relación. Y básicamente lo que indica esto es que cada producto pertenece a una línea de productos. De hecho, aquí está la llave. Dice que este product line, aquí está como llave, el concepto de llave foránea, que no vamos a tampoco andar mucho en cosas de base de datos, tampoco es el objetivo de este curso, vamos a ver un poco más de SQL. Y aquí está la llave primaria de esta tabla, entonces lo que indica, ¿verdad?, que un producto pertenece a una línea de productos, ¿verdad? Es esto que está acá. Y esto que está acá, este simbolillo, lo que indica es que una línea de productos pues puede tener muchos productos, ¿verdad? Lo cual es lo usual, ¿verdad? Que se imagínense que acá, por ejemplo, acá están productos leche, queso, crema, etcétera, y aquí hay una línea de productos que se llama lácteos, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, obviamente esos productos pertenecen a lácteos y lácteos pueden tener muchos productos. Así es como salió un poquito esto. Esto básicamente es una autorrelación. Entonces, básicamente una fila de esta tabla está relacionada con otra fila de esta misma tabla. Y pues básicamente esta parte es importante cuando uno está tratando de acceder a una base de datos relacional, pues entender estas cosas. Lo mínimo que uno tiene que saber es cuáles son las tablas que existen y cómo se relacionan las tablas más importantes. ¿Por qué es importante esto? Porque usualmente cuando se hacen procesos de minería de datos, lo más usual, ¿verdad?, es que los sistemas estén, digamos, almacenando la información en este tipo de estructura, ¿verdad? Y usualmente pues hay procesos, digamos, de extracción para llevarlo esto tal vez a otro tipo de estructura, como puede ser, qué sé yo, un data warehouse con cierta, digamos, modelado ahí multidimensional estrella, o uno puede llevarlo a un ambiente un poco más distribuido y de big data, como puede ser un Hadoop, donde tal vez la información la almacena distinta, pero es importante obviamente conocerlo para poder hacer el siguiente paso, ¿verdad? Y después generar, por ejemplo, los data frames o los datasets de análisis para mi modelado, donde uno usualmente tiene la información en una megatabla, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es importante, si ustedes tienen que extraer información de estos modelos, pues saber qué necesitan saber. ¿Ok? Bueno, es un poquito lo que ya les había mencionado. Entonces ya tiene una pregunta por ahí. Esos eran algunos conceptos que quería mencionarles pues rápidamente de bases de datos, tablas, filas y columnas, que son como los elementos básicos que necesitamos para poder hacer después consultas sobre tablas. Otro concepto que quiero mencionarles, no deja de ser importante, son estos ambientes gráficos o IDEs o IDE, que viene de Integrated Development Environment, que es básicamente pues una aplicación, de nuevo, ¿verdad?, que básicamente está como embedida en el motor de base de datos, en DBMS, para poder hacer la interacción con la base de datos, ¿vale? Entonces básicamente, usualmente pues es una interfaz gráfica, pero voy a seguir a la siguiente. Una interfaz gráfica, aquí puse tanto el MySQL como el SQL Server, donde uno puede hacer ciertas cosas, ¿verdad? Donde uno puede pues, navegar sobre las bases de datos del servidor, ver cuáles son las tablas, cuáles son las columnas, uno puede hacer consultas, entonces eso es lo que se llama como un IDE.
o una interfaz gráfica, y vamos a estar utilizando una de ellas, específicamente el Workbench de MySQL, como herramienta para poder interactuar con el motor de base de datos. ¿Okay? Entonces no quería dejar eso sin mencionarlo. Okay. Vamos a ir profundizando un poquito más a lo que me interesa más el día de hoy, y las siguientes clases van a estar enfocadas en esto. Es la herramienta que ahora sí me va a permitir pues interactuar con la base de datos a través del modelo, a través del motor relacional. Y esto básicamente es un lenguaje que se llama SQL, ¿okay? Que está basado en álgebra relacional. Viene de Structured Query Language, ¿okay? Eso es SQL o SQL. ¿Okay? Y bueno, básicamente como el nombre lo dice en inglés, es un lenguaje, ¿verdad?, orientado a consultas estructuradas. Es decir, básicamente trabaja sobre bases de datos relacionales. Si no fueran relacionales, digamos que no aplica tanto, o habría que tener alguna variante. Este lenguaje básicamente se utiliza para varias cosas. Uno puede usarlo para almacenar información en la base de datos. Uno puede usarlo para hacer ciertas manipulaciones, transformaciones en la base de datos, o también para simplemente obtener información, obtener datos, hacer extracción. Y como les dije, pues es el lenguaje estándar para comunicarse a través del motor relacional. ¿Okay? Una parte interesante es que a veces, es muy usual, dependiendo del motor de base de datos, o sea, el DBMS, hay un estándar de SQL, pero solamente hacen ciertas variantes, ¿okay?, por algún motivo. Entonces el proveedor o el desarrollador de la aplicación, que puede ser Oracle o puede ser Microsoft, digamos, tiene ciertos sabores del SQL, donde agregan ciertas funcionalidades que no están en el estándar, que lo hacen, digamos, específico a su motor, como por ejemplo para el SQL Server se llama algo que se llama Transact SQL o T-SQL, o para Oracle está el PL/SQL, donde hay ciertos comandos muy puntuales donde no siguen el estándar, y entonces si uno escribe el código en esos lenguajes, digamos que varía un poco algunas funciones, pero las generales y las básicas, las elementales, no cambian. ¿Okay? Entonces veamos un poquito de SQL en detalle. Yo les decía que con SQL uno puede hacer varias cosas, como crear, almacenar datos, o hacer transformaciones, o obtener información, pero también con SQL uno puede definir estructuras en la base de datos. Entonces acá en este diagramilla, que me pareció útil, puse como ciertas categorías de tipos de declaraciones, ¿okay? O sea, o comandos, pueden verlo como comandos en el lenguaje, que me permiten hacer ciertas cosas. Voy a empezar con este que dice DDL, o Data Definition Language. Aquí puse algunos ejemplos como crear, modificar o eliminar. Básicamente permite hacer hacer o modificar estructuras que están dentro de la base de datos, es decir, crear una nueva tabla, borrar una tabla, modificar una tabla. ¿Okay? Entonces esta funciona sobre estructuras. Otra que vamos a ver es la parte de Data Manipulation Language, que se llama DML. Y con esta es un poquito más de manipulación y extracción de información, que es lo que nos vamos a enfocar, para obtener información y para hacer, digamos, cierta transformación de la información con Uptree. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar en esta parte. Hay otros tipos de declaraciones que están enfocados en otras cosas que no vamos a ahondar, como por ejemplo para controlar transacciones, donde uno pueda, por ejemplo, si uno hace alguna operación pero no queremos revertir el resultado, entonces uno puede hacer ciertas cosas con TCL o Transactional Control Language, o si desde el punto de vista de asignar permisos para ver quiénes usuarios puedan tener acceso a ciertos objetos o no, uno lo puede hacer con la parte de Data Control Language, que es para agregar o eliminar permisos sobre un objeto. ¿Okay? Recuerden que esto todo se hace a través del motor de base de datos, que es el que administra un poquito sus recursos. Entonces, de nuevo nos vamos a enfocar en estos dos, y puntualmente hoy en esa parte. En algunas literaturas van a ver algo que se llama DQL en vez de DML, y este puntualmente es para seleccionar datos, que viene de Data Query Language. ¿Okay? Básicamente es el select, la declaración select, que vamos a usar bastante. Aquí nos puse algunos ejemplillos, nada más para recalcar las diferencias que habían entre sabores de SQL.
Aquí puse, por ejemplo, lo que está implementado en MySQL, que es lo que vamos a ver hoy. Está aquí el SQL Server con T-SQL, está también Oracle y la parte del ProcSQL con SAS. Entonces, para ciertas cosas, como por ejemplo concatenar, precisamente, ¿alguien tiene algún comentario? ¿No? Okay. Por ejemplo, para concatenar un par de strings, la sintaxis cambia un poquito dependiendo de la versión del SQL. ¿Okay? También para saber cuál es la fecha actual, para sacar el módulo. Entonces aquí puse algunos ejemplos. Aquí esta referencia que está en Wiki está muy interesante porque compara para ciertas operaciones cómo se hace en un lenguaje o en otro. Entonces me pareció interesante. Es como para que lo tengan de referencia. Ok. Entonces les decía que cuando uno está haciendo, pues, ya sea extraer información para mi proyecto de minería o simplemente para hacer exploración que hay en la base de datos, pues lo principal es conocer eso, ¿verdad? Cuáles son las tablas que hay, cómo se relacionan. Puntualmente, en el curso, pues la idea es darles la herramienta de SQL para que ustedes puedan tener cierta independencia a la hora de obtener información, manipularla, etc. Entonces nos vamos a enfocar pues en la parte esta de DML o Data Manipulation Language y pues como siempre vamos a ver puntualmente algunos ejemplos, ejercicios para que sea más práctico y ustedes pues lo implementen digamos rápido. ¿Okay? Entonces vamos a ver un caso de estudio y lo vamos a desarrollar en el motor de base de datos, en este caso MySQL, para ver cómo se resuelve. ¿Okay? Bueno, lo que vamos a ver vamos a tratar de resolver dos preguntas. Ahorita vamos a ver en detalle el modelo relacional e empezar a hacerlo. Por ejemplo, vamos a responder una pregunta, esa que está primera, que dice qué modelos de autos clásicos están en el inventario. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo está el modelo de datos y cuál es el precio sugerido, el precio de compra y la posible ganancia que tiene uno por producto. ¿Okay? Ahorita vamos a verlo en detalle. Que les decía que lo mínimo que uno tiene que tener para empezar a hacer este tipo de exploración son varias cosas. Uno, evidentemente saber cuáles tablas hay disponibles, ¿verdad? Y si uno tiene acceso a ellas, esa parte es importante, ¿verdad? Una cosa es que estén las tablas y otra cosa es que uno pueda accederles. ¿Cómo se relacionan las tablas entre sí? ¿Qué columnas hay en esas tablas? Y alguna información básica de las columnas, como por ejemplo, pues obviamente la descripción o qué significan esas columnas, perdón, tipos de datos y alguna restricción. Usualmente lo deseable es que haya algo que se llama el diccionario de datos, donde uno tiene esta información, digamos, compilada en un lugar, o sea, documentación. Uno tiene toda lista de tablas, lista de columnas, una descripción, o sea, qué significa esa columna, y ojalá, pues, métricas adicionales como para ver distribuciones de valores mínimos y máximos en variables cuantitativas, pero bueno, eso es como un nice to have y usualmente, pues, lamentablemente no se tiene, pero sería como lo ideal. Y a partir de ahí ya uno puede empezar a evaluar qué es lo que le sirve. Y es buena práctica si usted va a crear sus propias bases de datos, aunque sean muy simples, ¿verdad? Aunque sea un par de tablas o una tabla, que tengan esta documentación, ¿verdad? Que empiecen a hacerlo como buena práctica, un diccionario de datos, donde listen las columnas, las tablas y las columnas y una descripción de qué significa esa columna. Y ojalá pues alguna información adicional, como les decía, estadísticos básicos de mínimos, máximos, promedios para variables cuantitativas o distribuciones aún mejor para variables discretas. Entonces veamos, en los ejemplos que vamos a ver hoy, la tarea es con otra base de datos, pero al menos los de hoy, es información relacionada con compras, bueno, con órdenes de compra, perdón, ahí me pasé, con órdenes de compra, ¿verdad? Esa información está disponible a nivel de cliente y de producto y oficina y empleado. Y los productos que se venden, o sea, lo que tiene esta base de datos almacenada, son ventas, ¿verdad?, de productos, y esos productos son básicamente modelos a escala de diversos medios de transporte, como automóviles, aviones, motocicletas, trenes. Entonces es lo que venden. ¿Okay? Son modelitos a escala muy bonitos que hay de ciertos medios de transporte. ¿Okay? Y esa es un poquito la estructura que está en la información. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, está muy importante la base de datos de clientes, ¿okay?, que son los que están comprando los productos. Están los productos, que son esos elementos a escala, una línea o una familia de producto. Y hay tablas, muy importante, que es para relacionar lo que compra un cliente.
y son estas que están acá, estas tres que están acá. Entonces, ¿cuál es la lógica? Yo como cliente, yo puedo emitir una orden de compra, que es esta tabla que está acá, que tiene una fecha, etcétera. Y cada orden puede ser que yo tenga muchos productos, ¿verdad? O sea, puede ser que yo compre 2 modelos clásicos de autos más un avión, por ejemplo. Entonces, ese detalle de la orden, que pertenece únicamente a una orden, está almacenado en esta tabla, que es una tabla de relación, donde básicamente, valga la redundancia, relaciona la orden puntualmente con los productos que yo estoy vendiendo. Y aquí lo que está capturando esa tabla son esas llaves para esa relación del número de orden y número de producto, e información adicional, como por ejemplo cuántos productos se vendieron, ¿verdad? Porque yo puedo escoger varios productos del mismo modelo, etcétera, y el precio que se vendió eso por producto. ¿Okay? Esas tablas son importantes y definen esta relación. También está una tabla aquí de pagos para ver cómo pagó el cliente. Y otras tablas interesantes son empleados y oficinas. Básicamente hay un empleado encargado de, digamos, darle la gestión al cliente, y ese empleado pertenece a alguna oficina puntualmente. Y el empleado tiene información como por ejemplo nombre, correo electrónico, a quién le reporta, un título, en qué oficina pertenece, y los datos de la oficina están acá, donde tiene direcciones, códigos postales, teléfonos, etcétera. ¿Okay? Entonces esa es la base de datos que vamos a estar utilizando. Entonces es importante que entiendan esta estructura para después hacer los ejercicios. ¿Okay? Por aquí tengo una consulta, un segundo. Vamos a ver. Por aquí me dice Fernando si que puede explicar un poco las tablas de relación. ¿Ok? Ok, entonces, ¿y cómo explicar una fila? Entonces, ok, muy buena pregunta. Digamos, usamos esta tabla que dice detalles de órdenes. ¿Ok? Entonces, de nuevo, resulta, voy a tratar acá de usar algún lápiz. Ok, vamos a ver si será que escribirlo. Perdón. Ok, entonces vamos a ver. Digamos que yo tengo acá 2 productos. En mi tabla de productos, voy a ponerlo acá. Tengo el producto A, que es un avión, y tengo el producto T, que es un tren. ¿Ok? Yo tengo esos 2 productos, tengo avión y tren. ¿Ok? Y yo, cliente, aquí está en mi tabla de clientes, está Fabio. ¿Ok? No voy a escribir mucho porque, como ven, no está quedando muy bonito, pero bueno. Aquí está Fabio, ¿ok? Y yo hago una compra. Imagínense que esto es como un Amazon, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo entré a la página web y quiero hacer una compra. Entonces, digamos que en mi carrito de compra tengo mi orden. Entonces, la orden, digamos, tiene una fecha que es, voy a poner aquí fecha, ¿ok? La fecha, digamos, de hoy, y tiene un ID de la compra, que puede ser un número ahí, digamos, interno, que es la compra número F1. ¿Ok? Ahora resulta, ¿verdad? Esto sería como una fila, obviamente es una columna nada más, y eso sería como otra fila. Tiene la fecha y tiene el ID de la fila, y en este caso, esto sería una fila de la tabla más otros atributos, y esa sería otra fila. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿cómo es esta tabla? ¿Okay? Esa es la consulta que me hace. Entonces, por ejemplo, esa tabla tiene varias columnas. Tiene orden de compra, el producto, la cantidad ordenada, el precio de compra y un número de orden de la línea. ¿Okay? Entonces, ¿qué tendría esto? Digamos que yo voy a comprar, yo lo que quiero son dos aviones y un tren. ¿Okay? Eso es lo que tiene mi orden. Entonces, ¿cómo sería una fila? ¿Cómo sería una fila de esto? ¿Okay? Entonces, realmente para este ejemplo que estoy haciendo, yo, Fabio, tengo una orden de compra por 2 aviones y un tren. Lo que va a pasar en esta tablita, voy a ponerlo aquí, ilustrarlo un poquito, voy a tratar de poner todas las filas. Ok, aquí están las columnas. Ok, esas son las columnas, ok, etcétera. Y aquí están las filas. Entonces, lo primero que tienes es el número de orden. Entonces, aquí va a decir F1. Ok, después viene el producto, que va a ser avión. Ok, después va a decir la cantidad ordenada, que son 2. Ok, después viene el precio, que digamos que cada uno vale $10, digamos, y un número que es
la línea de la orden, que es básicamente como un identificador de esta tabla. Si no me equivoco, entonces digamos que esto pongámosle 1. ¿Okay? Y va a haber otra fila, que sería de nuevo la misma orden, que se llama F1. ¿Okay? Pero ahora el producto se llama tren. Y va a tener únicamente es un tren nada más. Y este vale, digamos que 5. Y esta es la orden número 2. ¿Okay? Entonces eso va a ser básicamente el contenido de esta orden, esa tabla de relación. No sé si queda claro eso de tu consulta, Fernando. Esas tablas de relaciones. Ok, perfecto. Buena pregunta. Esa parte usualmente es de las más complicadillas cuando uno está empezando a ver estas cosas de bases de datos relacionales, y son esas tablas, ¿verdad?, que unen múltiples tablas. Ok, y en este caso esas tablas son 2, pero pueden ser aún más, ¿verdad? Puede ser más complicado. Pero buena pregunta. Ok, entonces avancemos. Ok, bueno, básicamente esto es lo que ya les dije que tenía cada tabla, no voy a detallar más. Y de nuevo, este es el caso estudio que vamos a hacer, que tiene 2 preguntas. ¿Qué modelos de autos clásicos están en el inventario? Entonces voy a regresarme acá un rapidito. Aquí están los productos. Okay. Entonces quiero ver cuántos autos clásicos hay en inventario, o sea, cuántos autos clásicos están en esta tabla. Y acá dice, este dice stock, es el inventario. Okay. Y la otra pregunta es cuál es el precio sugerido, el precio de compra y por ende la ganancia de esos productos. Y acá lo que se dice es que se agreguen ciertos atributos en el resultado final, como el nombre y el código, todo en español. Y esto va a mostrar aquellos productos que tienen ganancia mayor a 30. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es ya ir al motor de base de datos, en este caso MySQL, para ver cómo resolver estos 2 problemas. Veamos primero el de autos clásicos. Entonces lo primero que uno empieza, que uno puede hacer es obtener las filas y las columnas de una tabla de productos, como para explorarlo. ¿Okay? Y una vez que uno obtiene esa información, uno puede ser un poquito más específico desde el punto de vista de qué columnas voy a mostrar. Entonces voy a ir al motor relacional. ¿Okay? Deme un segundo para ir al motor relacional y hacer eso. Primero, recuerden, seleccionar todos los productos de una tabla y después qué columnas específicas quiero mostrar en función del problema. Entonces voy a mostrarles acá el Workbench. ¿Okay? Parte de la tarea es que ustedes instalen esta herramienta, que es primero tienen que instalar el servidor de MySQL, que es el motor relacional, y este que se llama Workbench es el IDE que les va a permitir interactuar con el motor relacional y por ende la base de datos. Entonces van a ver algo como esto al inicio. Les va a pedir crear un usuario, un password para el usuario root, que es como el usuario administrador, y ya después cuando entren pues simplemente hacen clic, en este caso esta es mi instancia, y va a iniciar la instancia, valga la redundancia, de la base de datos. ¿Okay? Listo, y aquí lo tengo. ¿Okay? Ya en el motor relacional, voy a hacer un paréntesis para explicar un poquito esto. Esto es lo que me va a permitir interactuar con la base de datos. Y voy a escribir varias cosas. En este panel que está aquí a la izquierda, okay, que dice esquemas, lo que tiene son todas las bases de datos que aparecen con ese simbolillo, que están almacenadas en el administrador de base de datos. Y para cada base de datos ustedes pueden ver ciertas acciones, ustedes pueden hacer, digamos, un drill down, y entonces ven las tablas. Okay, después para cada tabla ya pueden hacer como un zoom in de cada una de ellas, y para cada tabla, por ejemplo, en este caso, bueno, veamos cuál era esta es la tabla del ejemplo. Sí, esta es la tabla de ejemplo, la de autos clásicos, y para cada tabla, por ejemplo, el detalle de los productos, que es esta tabla, en columnas ven las columnas. ¿Okay? Y aquí está el código producto, el nombre, la línea, la escala, digamos, del modelo, quién lo está vendiendo, una descripción, cuántos hay en stock, cuánto es el precio en que se compra, o sea, y cuál es el precio sugerido de venta. ¿Okay? Entonces ustedes pueden navegar aquí todo. ¿Okay? Esto que está aquí a la derecha, bueno, aquí estos menús ustedes pueden crear nuevos modelos relacionales o pueden crear nuevas queries. Okay, pueden ejecutar las queries, pero voy a enfocarme en este panel aquí central, que es el editor
donde yo voy a poder escribir mis lenguajes SQL. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer. Para cargarle las tablas, ahí pusimos en la tarea unas instrucciones. Uno puede hacer varias cosas. Uno lo puede hacer desde Excel, usando un plugin, o simplemente en el caso de la tarea, ejecutan el script, se abren una ventanita de estas y ejecutan el script que está disponible, y con eso digamos que se crean las tablas. ¿Okay? Pues hay otras formas de cargarlas. No voy a tallarlas hoy, pero si alguien está interesado en eso puntualmente, lo podemos ver. ¿Okay? Para la tarea únicamente ejecutan el script que está disponible y eso les va a crear las estructuras y los datos dentro de las tablas. ¿Okay? La siguiente clase también vamos a ver otra forma de cargar datos. Creo que tengo 2 o 3 formas de cargar datos y lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Okay? Para la tarea digamos que no va a ser problema. Entonces en este editor vamos a escribir las consultas y aquí abajo va básicamente a aparecer el output, el resultado. Entonces empecemos con lo que tenía en la presentación primero, que es listar todos los productos. ¿Okay? Entonces voy a empezar a introducir varias declaraciones, voy a hacer un poquito más grande y voy a empezar a escribir y ir explicando. Lo primero que voy a mostrarles es la declaración select, la que va a permitir seleccionar u obtener información de una tabla. Y la sintaxis es así, se llama select from y el nombre de la tabla. Voy a poner este acá, este asterisco, y voy a poner acá el nombre de la tabla se llama, bueno, voy a usar aquí en el ejemplo, tenía esta, pero es la misma. Esta que dice orders, voy a poner en minúscula, que es el nombre de la base de datos, y el nombre de la tabla se llama productos. ¿Ok? Voy a terminar por punto y coma como buena práctica en MySQL. Y si yo ejecuto esto con ese botoncito que dice acá ejecutar, va a aparecer acá en el output todos los productos que están en esta tabla. Entonces era lo primero que les decía. ¿Okay? Listar todos los productos. Voy a explicar un poquito en detalle esto. Aquí lo importante es entender esta sintaxis del select, que viene de seleccionar, desde y cuál tabla yo quiero mostrar. En SQL hay algo que es como un carácter comodín, que es ese asterisco, que es lo que me permite seleccionar todas las columnas de la tabla. ¿Okay? Entonces yo no tengo que saber los nombres de las columnas, únicamente los pongo. ¿Okay? Y con esto selecciona todo. Ya en la práctica hay que tener cuidado, eso usualmente uno no lo hace, esta consulta. Uno puede definir nada más acá como un subconjunto, porque puede ser que esa tabla sea muy grande, ¿verdad? Puede ser que la tabla tenga millones de registros y muchas columnas. De tal manera que hacer esto puede ser muy lento, ¿verdad? Pero al menos quería ejemplificar ese detalle, cómo seleccionar todas las columnas y todas las filas de una tabla. ¿Okay? Ahora bien, ya que conozco la estructura de la tabla, y también la puedo ver acá, donde decía productos, ¿okay? Que no columnas, yo en vez de esto, que es lo más sano, yo puedo especificar columnas puntuales, como por ejemplo el código producto. En el caso de este IDE, conforme ustedes vayan escribiendo, él le va dando sugerencias. Entonces, por ejemplo, aquí está el product code, que es un tipo columna, ¿ok? Y voy a poner más, como por ejemplo, voy a poner el nombre del producto, que dice product name, ¿ok? Y todas las columnas que yo quiera se separan por comas, ¿ok? Ve que aquí puse una coma. Si yo ejecuto esto, ahora aparece únicamente el producto y el nombre. Yo puedo poner cosas en múltiples líneas, eso no es ningún problema. Por ejemplo, puedo seguir poniendo acá la escala del producto, que se llamaba product scale. Ok. Puedo poner además el precio sugerido, y puedo poner el precio de compra, digamos lo que costó ese artículo. Ok. Puedo ejecutar esto. Y ven que ahora aparece acá esas columnas. Ok. Entonces todas las columnas se separan por coma. Ok. Entonces voy a recalcar esta parte. Okay. Esto primero que está acá es la base de datos, es el nombre de la base de datos, una consulta que me hace dividir, y esto es la tabla. Okay. Entonces esto es la base de datos y esto es la tabla. Okay.
Y acá simplemente ponen las columnas. Y de nuevo se separan por comas. Ok, entonces esa parte, sí queda claro dividir. Ok. En el problema decía que únicamente nos interesaban cuántos autos clásicos estaban en el inventario. Ok, entonces pongamos adicionalmente acá la línea del producto, como para ver los valores. Entonces esta línea de productos, aquí vienen motocicletas, autos clásicos, camiones y buses, etc. ¿Okay? Entonces nos interesan únicamente los que son autos clásicos. Entonces vamos a introducir adicionalmente otra cláusula. Voy a limpiar esto un poquito. Voy a hacerlo más pequeño. Voy a poner esto en menos líneas. Perdón. Ok. Ponerlo esto en menos líneas para que quede un poquito más legible. Ok. Y ahora lo que me interesa es únicamente lo que me interesa únicamente son los datos clásicos. Sí, acá digamos, la base de datos acá, la consulta que me va a seguir, esta base de datos se llama orders o órdenes, y aquí donde dice tablas, hay un montón de tablas, ¿verdad? Que está clientes, unas que yo había creado, que dicen empleados, oficinas, el detalle de orden, la orden, los pagos, los productos, líneas de productos, lo mismo que estaba en el modelo de la presentación. Y esta es la base de datos, y estas son las tablas, todas estas son las tablas, todas hay muchas tablas, ¿ok? Ok, con gusto. Entonces les decía que únicamente me interesan aquellos productos que sean autos clásicos. Entonces uno puede poner una condición, y la condición se pone con otra cláusula que se llama donde o where. Donde, en este caso, la línea de producto sea igual, y esa es la forma de escribirlo así, sea igual a autos clásicos. Entonces voy a copiarme lo que para ponerlo acá. Entonces puse autos clásicos. Voy a ejecutar esto para que vean qué pasa. De hecho aquí hay una X que dice que hay un error. Entonces ustedes pueden poner el cursor. Y por ejemplo dice que no se encontró ese input. ¿Ok? Si ustedes lo ejecutan les va a dar un error, evidentemente. Básicamente es lo mismo. Y eso es porque esto es una cadena de caracteres, ¿verdad? Es un valor en una columna. Y como tal, hay que ponerlo entre comillas. ¿Ok? Que es un texto. Ahora si lo ejecutan, y ahora sí, vamos a aparecer únicamente acá todos los, ¿cómo se llama esto? Todos los productos que son autos clásicos que están ahí. Y ven que acá en este detalle en el output también aparece como el historial de todas las consultas y también cuántas filas hay. En este caso hay 38 filas y inicialmente habían 110. ¿Ok? Continuamos entonces. También decía ahí en el problema que lo que me interesaba era únicamente aquellos que estuvieran en el stock o que hubiesen más de 100 en el stock. ¿Okay? Entonces vean que esta tabla, voy a hacer acá un zoom de la tabla de productos que está acá. Productos. Y en columnas, acá está esta columna que dice Quantity in Stock. Entonces, además de autos clásicos, me interesa únicamente aquellos productos que haya más de 100, o sea, más de 100 de estos modelos, ¿verdad? O sea, 100 elementos, objetos. ¿Okay? Entonces, yo puedo poner una condición más sofisticada donde diga que yo quiero que sean autos clásicos y que el stock sea mayor o igual que 100. ¿Cómo se pone eso? Pues muy sencillo. Se pone AND, que viene de I en inglés, y que esta variable voy a arrastrarla, en vez de escribirla, la voy a arrastrar, es otra forma de ponerlo, ¿verdad? Aquí estoy mostrando varias formas, la arrastro, ¿ok? Y que esto sea mayor o igual, se escribe básicamente como si fuera matemáticas normales, mayor o igual que 100. Y ven que aquí no pongo comillas porque esto es un número, ¿ok? Es un número y por ende no tengo que poner comillas. Entonces voy a ejecutarlo, y ven que ahora en vez de 38, hay 37, o sea, hay uno de estos modelos donde hay menos de 100 en stock, o sea, en inventario. Entonces aquí introduje un montón de cosas, voy a hacer un recap antes de regresar a la presentación. Aquí introduje, ¿cómo se llama? Seleccionar filas de una tabla, que es esta tabla. Esta es la sintaxis.
lo puedo hacer con un asterisco para seleccionar todas. Puedo especificar los nombres de las columnas separadas por coma en el caso que necesita varias columnas. Y puedo poner filtros o condiciones con la cláusula where. Y puedo enlazar condiciones por medio de un operador lógico como es el AND, o sea, en este caso el i. Para strings, usar comillas. Para números no es necesario. ¿Ok? No sé si alguien tiene una consulta. Voy a regresar aquí a la presentación. ¿Ok? Entonces por aquí tengo un poquito lo que ya expliqué, ¿verdad? El select. Esa es la sintaxis. Aquí está el asterisco o las columnas. Ahora vamos a ver cosas más complicadillas cuando veamos expresiones. Y estos números que están acá son importantes y los voy a amplificar un poquito más en detalle con otro ejemplo. Ya esto lo vimos y la parte del where. Por aquí tengo una consulta. Para la base de datos, sí, para cargar la base de datos, nada más cargan uno de los scripts. Ahí les pasamos las instrucciones para cargar la base de datos. Si tienen dudas puntualmente para cargar la base de datos para la tarea, ahí me indican, pero están las instrucciones para cargarlas. Igual acá, por ejemplo, si uno quisiera correr un script, sería únicamente ponerlo pues acá en este editor. Si es ejecutar el script, nada más ponerlo aquí. ¿Okay? Cuanto antes descargan la aplicación, la instalan y tratan de cargar la base de datos con las instrucciones que les dimos. Y si les da algún problema, me avisan ahí siempre por el foro para verlo. ¿Okay? Ok. Acá está lo del where. Donde uno especifica las condiciones si en el caso que quiera filtrarlo. ¿Okay? De nuevo, esta cláusula, como evidentemente vimos, ya es opcional, ¿verdad? Porque no es necesario tenerlo a priori. En el caso de las aplicaciones que tienen que instalar, una pregunta que me hacen en el chat, tienen que instalar básicamente el servidor de MySQL. ¿Okay? En la página que está ahí, en el link que está en la tarea, lo que tienen que descargar es el servidor de MySQL. Eso es gratis. ¿Okay? Entonces es un solo instalador y cuando lo instalan, ¿verdad? Cuando instalen el servidor, asegúrense de seleccionar dentro de las aplicaciones que esté el workbench seleccionado. Este workbench que está acá, esto es de nuevo la interfaz gráfica que van a permitir interactuar con el servidor, pero asegúrense de que esté instalado. ¿Okay? Y por acá me hace una pregunta si se ocupa Visual C++ 2015. Supongo que va a ocupar alguna versión de .NET o algún Visual, pero eso viene usualmente dentro del instalador y posiblemente lo que va a hacer es un update de algún paquete, pero no había casi con mucho problema si ocupa, digamos, algún componente de Microsoft adicional. Ok, entonces son las aplicaciones, básicamente es el servidor de MySQL, okay, que está en la página, de nuevo es gratis, el servidor, asegúrense que es el servidor, y cuando lo instalen, que eso hay un wizard, ¿verdad? Un asistente, asegúrense de que esté marcado el workbench para que puedan utilizarlo, ¿verdad? Ok, buena pregunta esa. Entonces regreso aquí a la presentación. Entonces ya vimos un poquito del where, que es opcional y es para poner filtros. ¿Okay? Y vimos un operador condicional, lógico, como era el AND, que es el sí, y también hay otro que es el O. Estos viene un poquito de lógica predicados que les mencionaba, ¿verdad? Voy aquí a abrir un poco rápidamente el lápiz. En el AND, voy a poner aquí una tablita de verdad. Es una tabla de verdad. Esta es la del AND. Okay, entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, vamos a ponerlo así. Usualmente en el SQL, por ejemplo, yo tenía una condición A y, por ejemplo, AND, una condición B. ¿Okay? Entonces, digamos que aquí está los valores de A y los valores de B. ¿Okay? Y son condiciones, es decir, o sea, A es verdadero o falso, ¿verdad? ¿Se cumple o no se cumple? Entonces esto puede tener un verdadero o falso. Entonces, digamos, puede ser verdadero o falso. Y B puede ser igual verdadero o falso. Entonces, el AND o el I
lo que indica es que toda la expresión en conjunto, ¿verdad? Toda la expresión conjunta, o sea, todo esto entero, el estado final de verdadero o falso va a depender de los valores de A y de B. Y fue lo que puse acá, estas son todas las combinaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si A y B son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. O sea, si A y B es verdadero, el resultado es verdadero. En cualquier otro escenario, ¿okay? En cualquier otro escenario, si alguno de ellos es falso, va a dar falso. ¿Okay? Es una tableta ahí de verdad. ¿Okay? Y para el OR, aquí vamos a poner el OR, que es un O, ¿verdad? De nuevo, aquí está verdadero y falso. Aquí está verdadero y falso. Esto es B y esto es A. ¿Ok? ¿Okay? En el caso que ambos sean falsos, ¿verdad? Esto va a dar falso, ¿verdad? Entonces ninguno es verdadero. Y en cualquier otro escenario, con que al menos uno de ellos, ya sea A o B, sea verdadero, esto va a dar verdadero. ¿Ok? Entonces, como ven, pues es bastante diferente hacer un AND o hacer un OR. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Ahora uno puede hacer cosas complejas, ¿verdad? Como A y B, OR, C. ¿Okay? En estos escenarios, ¿verdad? Es un poquito difícil leer qué se relaciona con qué. Entonces yo lo que sugiero siempre es que dependiendo de la lógica que ustedes tengan, pongan paréntesis, ¿ya? Por ejemplo, ya sea A y B o C. O por el contrario, si ustedes tienen A, voy a ponerlo así como más rápido, y B o C, ¿verdad? Aquí son dos cosas, A y B o C, o yo voy a poner, por ejemplo, A y B o C. Entonces, estos resultados van a ser muy distintos. Entonces, cuando hay un poquito así de ambigüedad, pongan los paréntesis. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda, por favor, ahí me avisa. Ok, ya esto lo vimos un poquito, cuáles columnas eran únicamente las requeridas. Ok, filtramos filas y empezamos a crear nuevas columnas. Recuerden que el caso de estudio era para ver cuál era la ganancia, ¿verdad? Cuál era la ganancia por producto. Entonces voy a regresar, ¿cómo se llama? Voy a regresar al SQL para crear esa nueva columna y también voy a introducir algo que es para renombrar columnas para que sea más fácil leerlas y finalmente voy a ordenarlas para que sea fácil la lectura. Entonces voy a regresar acá al MySQL y hacer esos siguientes pasos. Ok, entonces ya tenemos ahí un poquito lo que queremos y vamos ahora a calcular cuánto es la ganancia, cuánto es el precio sugerido. Cuánto es la ganancia, perdón, en función al precio sugerido. Ok, entonces, bueno, vamos a agregar acá, ya tenemos el precio sugerido de venta, el precio de compra. Ok, y bueno, cambiémosle un poquito las etiquetas a esto para que sea más legible. Y voy a hacer esto un poquito distinto así. Entonces, a eso que dice Product Code, voy a renombrarlo y voy a hacer varias cosas acá. Voy a ponerle acá código producto. Ok. Voy a ponerle acá nombre. Voy a poner acá escala. Voy a ponerle acá precio sugerido. Y voy a poner acá as precio costo. Y voy a quitar esta línea de producto porque ya son solamente datos clásicos. Voy a ejecutar esto. Ok, entonces vean el resultado aquí de la tabla. Ok, vean el resultado de la tabla. Yo lo que hice ahí fue introducir un concepto que se llama alias o renombrar columnas. Y ven que ahora la columna, la etiqueta de la columna, en vez de las etiquetas en inglés, dice code producto, nombre, escala, precio sugerido y precio de costo. ¿Okay? Tal y como yo lo escribí acá, pero ven que yo lo hice de muchas formas, ¿verdad? Puse acá esto, con un espacio en blanco nada más acá, puse un espacio en blanco, lo puse con comillas, puse esta as, una palabra sin comillas, as, una PC con comillas, y as, en este caso sin comillas, pero con un guión bajo. Todas funcionan igual, ¿okay? Todas funcionan igual, pero por buenas prácticas, uno lo que recomienda, o al menos yo lo que recomiendo es seguir
este ejemplo, ¿ok? Donde yo ponga siempre las, esto sería como, y que pongan en la columna entre comillas, ¿ok? Y la menos recomendable es esta, ¿ok? Esta es la menos recomendable porque esto puede ser un error. Puede ser que acá, en vez de que ustedes pusieron una etiqueta, fue que se les olvidó la coma, ¿verdad? Fue que se les olvidó la coma y realmente no va a tener dos columnas, sino únicamente una renombrada, ¿ok? Entonces esta es la menos idónea y esta es la más idónea. Entonces mejor poner acá al menos el as como mínimo, ¿ok? Y aquí tienen las columnas renombradas, ¿sí? Entonces esa es la parte para renombrar columnas. Vamos a ver, lo siguiente que seguía, para ver acá que tenía el problema en otra pantalla para ver todos los pasos, era como tal calcular la ganancia, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculo la ganancia? Y con eso voy a introducir un concepto que es para crear nuevas columnas. ¿Cómo se calcula la ganancia? Bueno, aquí tengo lo que costó, ¿verdad?, comprar el producto, y aquí está el precio sugerido. Entonces voy a meter la ganancia, la diferencia entre estas dos cosas. Entonces yo puedo poner el precio sugerido menos, ¿okay?, el precio de costo. Y lo ejecuto. Y ven que acá aparece una nueva columna, que es la diferencia entre estas dos, y esta es la ganancia obtenida, ¿okay? Pero pongan mejor acá un alias, para que quede más claro. Eso sería ganancia estimada, ¿ok? Y lo ejecutamos, y entonces aquí dice ganancia estimada, ¿ok? Sí, claros con esos, ahí introduje varios conceptos. Y ahora lo que voy a hacer finalmente es hacer un ordenamiento por ganancia para ver cuáles son mejores, por así decirlo, ¿ok? Entonces voy a introducir un nuevo concepto, una nueva cláusula, ¿ok? Este punto y coma es para terminar toda la consulta. Entonces eso está dentro de la consulta. Entonces si yo quiero ordenarlas por ganancia, para cuáles fueron las mayores ganancias, vamos a utilizar una cláusula muy sencilla que es el order by, o ordenar por, ¿ok? Y en este caso ustedes pueden poner tanto esta expresión como el alias. Esa parte es importante, ¿okay? Y voy a decir que va a ser descendentemente. Por default es ascendente, y si quieren cambiarlo ponen desc de descendente y lo ejecutan. Ven que son 37 filas, ¿verdad?, las mismas 37 que teníamos inicialmente, y lo ejecutan. Y ahora van a ver que lo ejecuté, no lo ejecuté. Ok, aquí está interesante. Voy a cambiar esto para ver. Vean aquí el resultado. Esta es la columna, pero vean que como que no la ordenó bien, ¿ok? Entonces en MySQL, creo que eso ya lo había notado. Voy a cambiar esto para ver si me lo ordena. En vez de los quotes, poner el alias sin los quotes, y ya funcionó. Entonces en MySQL esa parte sí ya la había notado, como que para la parte de los alias, cuando estamos haciendo el order by, tiene ese comportamiento que no debería ser el esperado, ¿okay? Entonces acá pues tendrían que usarlo sin los quotes, porque vean que aquí sí aparece ordenado. Entonces aquí aparece, por ejemplo, está la ganancia. Este fue el que tiene la mayor diferencia, 115, que es un Renault 1300, etcétera, ¿ok? Y el de menor ganancia es este Chevy Corvette del 58, con $19.45, ¿ok? Entonces ahí introduje varias cosas, como era la parte de alias, ¿ok?, con as, nuevas. Eso sería como una expresión, ¿verdad?, una columna derivada a partir de otras, y ordenamiento. Ahora aquí en este caso esta función, esta expresión me genera la diferencia, me genera esos decimales ahí que no me gustan mucho cómo se ven. Yo puedo hacer otras cosas interesantes, y es hacer el uso de funciones predefinidas que están en el lenguaje. Algunas funciones, como yo había comentado, aplican sobre fechas, otras sobre números, otras sobre textos, y en este caso puntualmente voy a usar una que es sobre números, que es para redondear, ¿ok?, esta expresión, cosa round. Voy a ejecutarlo para que vean lo que pasa. Y aquí básicamente lo redondeó al entero más cercano, se le quitó los decimales, y ya aquí parece un poquito más limpio, ¿ok?
parece un poco más limpia la variable. Y eso se puede hacer en cualquier columna. Entonces aquí introduje otro concepto que son funciones predefinidas. Okay, no sé si tiene alguna consulta por ahí de eso. Son varios conceptos. Algunos supongo que ya están familiarizados con esto, pero para aquellos que esto es nuevo, pues sí va a ser un poquito de cosas complicadas. ¿Ok? En el enunciado, lo que se decía es que la ganancia fuera únicamente mayor a 30. Listar los que fueran ganancia mayor a 30. Entonces ustedes, como se pueden imaginar, es otra condición. Son autos clásicos. Que fuera mayor o igual a 100. O, ¿cómo se llama? O que fuera ganancia. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Y permítanme una consulta en el chat que ya casi la voy a... ¿cómo se llama? La voy a atender. Veamos. Yo quiero ver únicamente los de ganancia mayor o igual a 30. O mayor a 30. Era mayor o mayor o igual, no recuerdo. Vamos a ver. Era mayor que 30. Entonces acá está ganancia estimada. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir que se cumplan estas condiciones. Y además que ganancia estimada sea mayor o igual que 30. Mayor que 30. Entonces vean que ya aquí tengo las condiciones y voy a ejecutarlo para que vean lo que pasa. Aquí lo ejecuto y me da un error. Dice que esta columna ganancia estimada no la conoce. ¿Ok? Entonces se va a preguntar por qué. ¿Por qué si ya la definimos acá y se utilizó con order by? Y eso es por el orden en que el lenguaje interpreta esto. Y era lo que les dije, los números que yo puse ahí en la presentación y ahorita lo voy a explicar. En este caso el where no se permite usar el alias y ustedes tienen que especificar la expresión o la columna puntualmente. ¿Ok? Entonces en este caso tienen que utilizar toda la expresión, que esta sería round de esta diferencia. Lo ejecutan y ahora sí, en vez de 37 filas van a haber 30, que son únicamente las que son de ganancia mayor que 30. ¿Ok? Entonces aparte es importante que los alias no se pueden utilizar aquí en el where. ¿Ok? Ok, ahora sí tengo una consulta en MySQL para imprimir únicamente los primeros X registros. Ok, esta es una de las variantes que a veces en ciertos lenguajes es distinta. En el caso puntualmente de MySQL, utilicen limit y que si ustedes ponen limit 2, si ustedes ejecutan eso, aparecen únicamente 2 filas. Entonces eso es para únicamente mostrar las 2 primeras filas. ¿Ok? Esa es la consulta que me decían por ahí. Sería con limit. En SQL, de SQL Server con transact, tienen que poner top, aquí al inicio, top y el número de filas. Entonces un poquito varía. Y en Oracle es distinto, pero bueno, en MySQL es con limit. Ok, entonces vean, ya tenemos aquí la solución, que son los productos de datos clásicos, que están en inventario mayor o igual a 100 y que tienen ganancia estimada mayor que 30. Y lo estoy ordenando por ganancia. Ok, entonces no sé si tienen una consulta, voy a regresar aquí a la presentación. Ok, entonces acá tengo un poquito lo que ya les había explicado, ¿verdad? Evidentemente estas dos cláusulas del where y el order by son opcionales. Y acá están los números. Estos números son los que les decía. Este es el orden en el que el lenguaje interpreta las instrucciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá está, lo primero que se lee es el 1. ¿Ok? Entonces, primero define cuál es la tabla sobre la cual trabajo. Después, las condiciones que yo quiero aplicar sobre esta tabla. Y después el select. Y como ustedes podrán recordar, en el select no se ponen el alias, de tal manera que si el select viene después del where, ella no conocen los alias, ¿verdad? Entonces por eso es que no funciona. ¿Ok? Y por último el order by. ¿Okay? Ese es el orden de interpretación y por eso es que es importante. ¿Ok? Porque me hace una consulta de cómo elijo una fila puntual. Entonces para elegir una fila puntual de una tabla, es una consulta. Entonces ustedes tienen que simplemente aquí en el where, por ejemplo, qué sé yo, ustedes quieren únicamente obtener este código producto, ¿verdad? El S12-1108. Entonces simplemente ponemos aquí una condición más, ¿verdad?
donde código producto, que se llama product code, sea igual a ese valor. ¿Ok? Y lo ejecutan y evidentemente únicamente aparece pues ese, ¿no? Entonces ahí con eso lo ponen. ¿Ok? Esa sería la forma de poner únicamente una fila. Dividir. Tiene que pues obviamente seleccionar algún valor específico, y por eso era importante la llave, la columna llave que identifica de forma única cada fila. Con esa la harías, ¿verdad? Con este caso es el código de producto, esa identifica de forma única a una fila. ¿Ok? Bueno, buena consulta. Bueno, eso es lo que les decía de las ¿cómo se llama? De las cláusulas que acabamos de ver, que es el order by. ¿Ok? Ya esto lo vimos un poquito. Las funciones, el alias, las operadores. Ok, vamos a ver un poquito eso último, las demás funciones. ¿Okay? No sé si queda claro eso de dividir. Ok. Ok, perfecto. Ok, entonces veamos un poquito de otras, con gusto. Quería ejemplificar otra cláusula muy interesante que está en el lenguaje, que es como para hacer condiciones, por así decirlo. Dame un segundo aquí para ordenar mis pantallas y que no se me quede nada por... Ok, no. Okay. Una sentencia condicional que quiero ejemplificar, que puede ser útil para varias cosas, y en este caso puntual lo quiero ejemplificar para cambiar ciertas etiquetas a español. Voy a quitar esto que está acá, esta línea de producto, quitaré esta condición, voy a dejar lo mismo que estaba ahí, voy a poner la línea de producto. Ahora para todos los tipos de producto voy a ejecutarlo. Evidentemente hay más filas, ¿ok? Pero si ven, esta línea de productos pues, está en inglés, ¿ok? Entonces hay una sentencia ahí condicional interesante que se puede usar para varias cosas, y puntualmente quiero mostrárselas para, en este caso, hacer una introducción. Y yo sé que hay pocos elementos, entonces voy a usarla para eso. Y es la sentencia del case. Entonces voy a ponerlo acá, voy a escribirla y voy explicándolo. Se llama case. Y el siguiente valor que toma es la variable sobre la cual yo voy a trabajar. En este caso es el product line. ¿Ok? Y después lo que uno especifica son todas las posibles combinaciones que uno quiere, que tiene la variable, o que uno quiere evaluar y que quiere retornar en este caso. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando esa variable diga autos clásicos, que es aquí ese product line, realmente retorne en español autos clásicos. No voy a poner sin tildes, pero bueno, eso va con tildes. ¿Ok? Y también puedo decir que cuando esa variable, por ejemplo, diga planes, si nada más estoy copiando de abajo, entonces me retorna realmente aviones. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Tú puedes hacer un par de más. Por ejemplo, cuando diga este que dice barcos. ¿Ok? Entonces, den barcos. ¿Ok? Y voy a poner también el de trenes. Por aquí ya está. Por el de trenes. Trenes. ¿Ok? Y para todos los demás, ¿ok? Yo sé que hay varios, como por ejemplo dice trucks, vintage cars y no sé cuáles más otros hay, motorcycles. Para todos los demás, voy a decir, para todos los demás con else, voy a decirle otros, ¿ok? Y a toda esta expresión
voy a finalizarla con un end, ¿ok? Con esa serial case, ¿ok? Y voy a ponerle un alias a esa columna y voy a ponerle línea de producto o familia producto, ¿ok? Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Si no se ve bien me avisan. Ok, voy a ejecutar. Y ven que ahora ya tengo dos columnas porque esta no la eliminé para tener la referencia. Y tengo una nueva columna con el case. Y para cada una de estas posibles valores estoy retornando otro valor, en este caso en español. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para autos clásicos puse autos clásicos. O sea, para Classic Cars puse autos clásicos. Para Motorcycles, como no está acá, va en otros. Para Vintage Cars también. Vamos a bajar aquí un poquito. Para Planes puse aviones. Truck and Buses, otros, etc. ¿Ok? Sí, en este caso, buena pregunta que me hace Martín. Yo aquí lo puse como para variables discretas, pero muy bien, lo puedo usar para variables continuas. En este caso tendrían que poner rangos, ¿verdad? Cuando esta cosa sea mayor o igual a algo, ¿ok? Entonces acá en vez de ponerlo acá, podrían ponerlo acá, donde la variable sea mayor o igual a x, que sea mayor o igual a 1, and variable menor o igual a, no sé, menor o igual a otra cosa, y así lo pueden poner también. Es una buena pregunta, ¿ok? Es una buena pregunta. Entonces lo podemos usar para variables tanto continuas como discretas. Ok, ese era un ejemplito ahí rápido que quería al menos mostrarles con gusto, Martín, con las sentencias condicionales. Y bueno, acá está el detalle. Con case básicamente se crea otra columna. En el ejemplo que yo puse acá, yo puedo eliminar esta, ¿verdad? Obviamente, ustedes escogen las columnas que ustedes quieran. Ahí yo la mantuve para ejemplo, pero básicamente crearía otra columna. Ahora, una parte importante, cuando yo estoy haciendo esto, es una consulta, ¿verdad? Esto no es que yo estoy modificando la tabla real, simplemente es una consulta, ¿ok? Que yo ejecuto sobre la tabla. Y en tiempo de ejecución de esta consulta yo estoy creando esta columna, pero realmente no es que está almacenada en la base de datos, ¿ok? Esa parte es importante que quede claro. Yo aquí no estoy alterando la base de datos original, ni la tabla original. Simplemente es, por así decirlo, una vista sobre esa tabla en tiempo de ejecución, ¿ok? Y ustedes pueden guardar esto, pueden guardarlo ahí en un archivo de texto. Quieren llevárselo a otro lado, ¿ok? Entonces aquí le van a guardar y lo pueden guardar en un archivo de texto. Bueno, también un JSON file y otros, XML y demás. ¿Ok? ¿Más preguntas sobre esa parte ahí? Bueno, aquí está un poquito la sintaxis. No sé si hay consultas ya para ir cerrando con algunas sugerencias de selects. Bueno, en este caso ya lo había mencionado. Eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Con ese select característico de una tabla hay que tener cuidado porque esto puede alojar muchos miles o millones de registros y puede que sea muy costoso desde el punto de vista computacional y afecte el rendimiento de aplicaciones. Entonces no es usual. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden usar el limit que les mencioné para explorar la tabla. ¿Ok? Tener cuidado con eso. De nuevo, en los alias, procurar siempre poner el as. ¿Ok? Para evitar esos problemas. Aquí puede ser que a ustedes se les olvidó una coma y realmente no son dos columnas sino era una. Con respecto a los videos de las clases, como siempre quedan disponibles en el día siguiente. Lo que está ahí son los scripts, los scripts de los ejercicios deberían estar ahí. Obviamente no está en R, pero deberían quedar en los scripts del MySQL en la aula. Ok. Otra cosa que hay que evitar es poner todas las columnas, o sea, realmente enfocas en las que les interesa. Entonces, si no necesitan todas, pues no es necesario ponerlas todas. ¿Okay? Y esta parte que no mencioné en el ejemplo, pero ustedes lo pueden poner en el order by, en vez del número, en vez del nombre de la columna, ustedes pueden poner la posición de la columna. Lo pueden hacer, pero no es muy recomendable, ¿verdad? Porque después ustedes modifican cada las columnas y ya esto no tiene sentido. Entonces, otra cosa que hay como para cosas rápidas, uno lo puede hacer,
pero es mejor evitar. Ok. Acá puse un casillo de estudio final. Ese dice cuáles productos tienen la mayor ganancia relativa al precio sugerido e indicar tanto el precio como la ganancia simultáneamente, solo para los productos distintos a otros clásicos. Entonces ya para cerrar voy a mostrarles, yo tengo aquí preparado ya el script, entonces nada más voy a copiarlo y mostrárselos, que da solución a eso, y voy a explicarlo rápidamente. Entonces voy aquí al MySQL, voy a crear un nuevo script, para que aquí abra un montón de tabs, va a ser un poquito más grande, voy a ponerlo, y el problema era, voy a regresar acá, ¿cuáles productos tienen la mayor ganancia relativa al precio sugerido? Okay. Ahora aquí es una ganancia relativa, porque la otra la vimos absoluta, lo cual puede ser no bien preciso, ¿okay? Pero para productos distintos a otros clásicos. Entonces voy a regresar aquí al MySQL. Y aquí tengo, es básicamente muy similar, entonces voy a explicarlo rápidamente. Obviamente estoy únicamente sobre la tabla de productos. Para todos los productos distintos a otros clásicos, y esta es la forma de poner distinto, ok, MySQL, por eso quería simplificarlo. Y acá tengo el código producto, tengo el nombre del producto, tengo el precio sugerido, tengo la ganancia estimada, y ahora agregué una columna que es la ganancia relativa, y lo que decía era la ganancia en función al precio sugerido. Ok, entonces cuánto estoy ganando con respecto al precio sugerido. Entonces simplemente es una división, ¿no? Es una división para ver a cuál producto le estoy sacando un poquito más de ganancia, ¿verdad? No absoluta, sino relativa de nuevo. Y la estoy ordenando por ganancia. Si yo ejecuto esto, vean que ahora, vean aquí, pero acá está la ganancia absoluta. Aquí hay 36, aquí hay 84. Pero desde el punto de vista de ganancia relativa, ¿okay? La que tiene la mayor ganancia relativa, casi a un 60%, es esta motocicleta, esta Harley Davidson, que tiene un 60%. ¿Por qué? Porque el precio sugerido es, bueno, voy a poner aquí rápidamente, para ver cuánto fue el costo. El costo, ¿qué pasó aquí? No lo está copiando esto. Ok, ese tiene un 60% porque el precio sugerido era 60, pero el costo fue apenas 24. De tal manera que es mayor la ganancia. Mientras que este otro, que la ganancia era más alta, la ganancia absoluta, fue 96, pero el precio sugerido fue 168 y el costo fue 72. De tal manera que relativamente al precio sugerido no fue tanta ganancia, un 56%. Eso que nada, lo que quería era simplificarles pues, el uso de más operadores aritméticos. Y qué más acá, pues simplemente eso, ¿no? Más operadores aritméticos. Que no sé si alguien tiene una consulta antes de saltar a la tarea. Me voy a saltar aquí a la tarea. En caso que alguien tiene consulta, pues ahí me avisan. Voy a mostrar esto aquí, hacerlo un poquito más grande. Ok, entonces la tarea de la primera parte es básicamente que instalen todo, ¿verdad? Que instalen el ambiente. Aquí están donde pueden ¿cómo se llama? Descargarlo. Cómo cargar ¿cómo se llama? La base de datos en la base de datos. En este caso esta de órdenes. Y para que esta que es Employees DB, cómo hacer el proceso de importación. Ok, aquí vienen las instrucciones, realmente es sencillo, nada más las siguen. Si tienen problemas nos avisan. La siguiente parte de la sección es que hagan ciertas consultas muy básicas. No tienen que usar nada ahí distinto a lo que vimos. Básicamente son selects, son condiciones con where. Siempre poner todas las soluciones en español, o sea, las etiquetas, hacer alias. Entonces hay 3 preguntillas por ahí. ¿Qué más? Y finalmente la última parte es que se consigan un set de datos para cargarlo. Aquí en esta parte de cargar la base de datos de MySQL, ahí me avisan y le pasamos un ejemplito de cómo cargarlas. Les voy a pasar de antemano cómo cargarlas desde Excel para que se les facilite más fácil esa parte y no se les complique mucho. Ahora se los voy a poner ahí en el aula virtual para que carguen
desde Excel, que creo yo tal vez es la forma más sencilla para que lo usen. Eso sería a partir de un set de datos propios. ¿Okay? La parte de queries son 4 queries, no son tan complicadas, tal vez esta es la que está un poquito más complicada, la número C, y eso pues que carguen los datos. Sí, para cargar datos pueden hacerlo de varias formas, pero lo que voy a mostrarles, la consulta que me hacen por ahí es desde Excel para que sea más fácil. Entonces voy a pasarles la instrucción de cómo cargarlo desde Excel. Ok, que por cierto, cuando esté instalando el MySQL, ¿verdad? El servidor, ok, entonces no olviden que tener seleccionado el Workbench, y también ahí no olviden instalar se llama un add-in para Excel, okay, un add-in para Excel que les va a permitir extraer y cargar datos desde y a Excel, ok. Entonces tanto el Workbench como el add-in de Excel, okay, para MySQL vienen ahí en las opciones. Las próximas clases, que hacen una pregunta por acá, vamos a ver otras cosas, vamos a ver vamos a ver joins, vamos a ver group bys, vamos a ver cómo hacer, digamos, resúmenes de datos con algunos estadísticos básicos de sumas y promedios. Eso vamos a estar viendo en las siguientes clases. Ok. Porque me hace una consulta si el add-in de Excel está para Mac. Debería estar para Mac, sí. Debería estar, Fernando. Yo no tengo acá Mac disponible, pero en los cursos anteriores me parece que sí pudieron hacerlo desde Mac. Okay. Si le da problema ahí para instalar el MySQL en Mac, ahí nos avisas. Creo que alguien tuvo algunos retos la vez pasada, pero sí está disponible. Si tiene un ambiente de Windows, pues es más fácil, pero bueno, ahí está. Ok. Si para el add-in, si no les aparece en el wizard de la instalación, pues uno lo puede descargar por aparte. Entonces si no les apareciera ahí para Mac, uno lo puede sacar por aparte, pero debería estar. Eso debería estar. Ok. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Sí, bueno, la instalación es el Workbench, ¿verdad? Y no, el otro nada más dice add-in, dice un add-in para Excel. Ok. Que no sé si alguien tiene alguna consulta adicional o algún comentario. De lo contrario, pues de nuevo muchas gracias a todos. Por ahí todavía veo a Alan, César, Didier, Fernando, Jeremy, Luis Alfredo, Marco, Martín, Peggy, Xiomara, alguien más que no puedo observar el nombre, y también a don Waldemar de Promediat. Muchas gracias a todos ahí por la asistencia y las preguntas, que estuvieron muy bien. Muchas gracias, Martín. Bueno, entonces eso sería por el día de hoy. Como les mencionaba en la otra clase, vamos a ver cosas un poquito más avanzadas de manejo de tablas. De nuevo, para los que no están muy familiarizados con esto, pues puede ser un poquito más complejo, pero bueno, la idea es hacer ejemplos muy prácticos para que los puedan dominar. Solamente los joins, que a veces son un poquillo más complicados de entender. Como siempre, pues traten de trabajar cuanto antes la tarea, la parte de la instalación, etcétera, para si tienen algún problemilla, pues evacuarlo cuanto antes. Bueno, entonces sería todo. Muchas gracias a todos y todas. Nos estaremos viendo la próxima semana, y como siempre, pues hagan uso ahí del foro para subir sus inquietudes. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches donde se encuentren. Chao.